poder tomar este tiempo para estudiar la historia y, Señor, seguir afirmando nuestro corazón en ver tu soberanía y tu poder en los tiempos, Señor, y en medio de los imperios de este mundo. El corazón está preparado para escuchar una vez más. Pedimos que en tu gracia tú nos hables también esta mañana y puedas seguir afirmando tu verdad en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada hermano. Ayer fue un día muy especial, hermoso, pero también agotador para todos. Renueva nuestras fuerzas. Permite que esta mañana, aún en medio del cansancio, podamos estar concentrados, aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar juntos de nuevo y escuchar de nuevo tu voz. Te pido, Señor, que sigas obrando en nuestra iglesia. Señor, trae fruto, afirma tu verdad en nuestros corazones y haznos crecer para que podamos llevar gloria a tu nombre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a seguir esta mañana con el estudio de la historia del mundo antiguo. Y la semana pasada casi que terminamos con Mesopotamia. Nos faltó un detallecito que creí importante ahora resaltarlo antes de pasar a la próxima región. Pero para repasar un poquito, la semana pasada, cuando veíamos la caída de Babilonia, decía que ahí tenemos otro testimonio de el poder que Dios tiene para levantar y para derribar los imperios de este mundo. Babilonia, una de esas ciudades legendarias, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una ciudad aparentemente indestructible, no escapa de la soberanía de Dios. Y ellos habían destruido a Israel y aún lo habían hecho con soberbia, con orgullo. Habían blasfemado de Dios, tal vez ese cuadro del rey Belsasar llevando las copas al palacio para tener una fiesta y tomar vino en las copas del templo, fue como el símbolo de la clase de orgullo que Dios estaba a punto de juzgar ahí en Babilonia. Y esto es una regla, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también es una regla que Dios va a castigar a todas las naciones que se levantan contra el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel iba a ser juzgado por Dios y entonces Dios iba a usar una herramienta para hacerlo. Pero a la vez, el pueblo de Israel es amado por Dios, es cuidado, es protegido por Dios. Así que los que destruyan Israel también van a ser destruidos. Así que Babilonia iba a caer. Los profetas lo habían anunciado y Dios había dicho exactamente quién iba a destruir Babilonia. Había dicho quién iba a conquistarles. Iban a ser los medopersas, iba a ser Ciro. Y veíamos la semana pasada algunos de estos detalles y nos asombrábamos de ver la profecía bíblica y cómo funciona. Hay un detalle que quería también mencionar, porque el hecho de que Dios haya traído a los medo-persas para destruir Babilonia no es tampoco una casualidad. No, Dios no levantó a otra nación o a otra potencia, Dios levantó a este pueblo. Y los persas van a tener una característica muy especial. Muchos pueblos, en el mundo antiguo hubo un traspaso de poderes y hubo varios imperios. Pero el Medo Persa fue un imperio distinto a otros, especialmente por su política internacional. Lo que los Medo Persas entendían era que dominar un pueblo no implicaba erradicarlo, no implicaba oprimirlo o destruirlo, sino todo lo contrario. Tenía que ver con
crear un ambiente de favor para con estos pueblos, en donde ellos puedan prosperar y desarrollarse y vivir con ciertas normas que puedan favorecer a los medopersas, pero donde tengan también libertad y donde haya una buena administración que haga que estos pueblos prosperen. Entonces los medo-persas no se veían como conquistadores, sino más bien se veían como salvadores. Se veían como los que traían al mundo una nueva era de prosperidad. Y la verdad es que bajo el imperio medo-persa, los pueblos disfrutaron de muchísimos beneficios que eran inimaginables bajo otros dictadores. Yo les conté que cuando Babilonia cayó, la ciudad de Babilonia más bien estaba deseosa de que Ciro tome el control de la ciudad, porque preferían estar bajo los medo-persas antes que estar bajo el rey Belsasar, que era un hombre totalmente egocéntrico y que estaba destruyendo toda la ciudad y todos los intereses de la ciudad. Entonces, esta era la propaganda política. Nosotros sabemos que fuera del reino de Dios no hay un verdadero interés, no hay amor por estos pueblos ni nada parecido. Pero la política internacional que tenían los medo-persas era algo único. Nunca antes había pasado. Y esta situación hizo posible algo que también es único en toda la historia de la humanidad. Porque de repente, yo les conté, ¿vieron la película? ¿Sí? Estuvo complicada esta semana, ¿no? Dicen, no. Se la perdieron, se la perdieron de verdad. Está muy, muy buena. Tal vez no tiene los grandes efectos especiales, pero lo que me gustó de la película es esa temática de Daniel encontrándose con Ciro y contándole la historia de lo que Dios había estado haciendo en los últimos 100 años y cómo él llegó al poder y leyéndole a Ciro lo que Dios decía que él iba a hacer. Entonces Ciro termina no le voy a contar el final de la película, ¿no? Mírenla, mírenla. Pero al final, en la historia bíblica, vemos cómo Ciro se va a volver en el instrumento para que la nación de Israel sea restaurada. Una nación que estuvo 70 años disuelta, con la gente no viviendo ahí, con todo en ruinas, y que después de 70 años pueda volver a ser reconstruida y habitada, porque el poder que les conquistó ahora no solo les va a permitir ir, sino que les va a financiar ir, les va a dar recursos para que vayan. O sea, ¿cómo pasa esto? Esto es imposible, pero esto es lo que Jeremías había dicho que iba a pasar. Después de 70 años, Israel va a volver y va a ser reconstruida. Así que Dios lo que hizo, ¿saben qué fue? Dios creó el imperio medo-persa. O sea, el imperio medo-persa no fue casualidad, no tuvo que ver con las conquistas, no tuvo que ver con la capacidad de los reyes, tuvo que ver con Dios que lo hizo. Y Dios decidió poner a un hombre para demostrar que Él puede poner al que Él quiere y hacer lo que Él quiere. Y Él creó un imperio que tenga las características que iba a hacer que Israel vuelva. Así que cuando Ciro sube al poder, esto es lo que hace. Y sale el edicto y ahí, bueno, sigue desarrollándose la historia de Israel. La historia del Antiguo Testamento termina con este escenario político. Los persas dominan el mapa político. Israel es reconstruida, pero sigue bajo este gran paraguas del imperio medo-persa. El Nuevo Testamento va a arrancar con los romanos. Y no tenés una historia en el Nuevo Testamento que te explique cómo llegaron los romanos, qué pasó. Pero en esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, el imperio medo-persa cayó y se levantaron los griegos. Y el imperio griego cayó y se levantaron los romanos. Y todo esto fue parte del plan también de Dios. Y Dios trajo al Mesías en el tiempo oportuno, bajo el dominio romano, por muchas razones, ¿sí? Pero todo el imperio romano fue planeado por Dios también.
un imperio que también duró 1000 años y que, bueno, desde que comenzó la ciudad hasta que cayó el imperio. Y todas las características de este imperio fueron diseñadas por Dios para que se cumpla no solamente la venida del Mesías, sino todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento y el nacimiento de la iglesia. Pero bueno, espero que también este detalle te ayude a ver de nuevo la soberanía de Dios gobernando, dirigiendo todos los pueblos. Con eso terminamos Mesopotamia y lo que vamos a hacer ahora es mudarnos de región. Así que si tenés en tu mapa, en tu mente el mapa, entre el río Tigris y Éufrates sucedieron todas estas cosas que estuvimos estudiando hasta ahora. Así que ahora vamos a viajar a otra región. Vamos a ir para el este, a la zona de Egipto. Y vamos a retroceder en el tiempo de nuevo. Ahora ya no estamos siguiendo el orden cronológico, ahora vamos a arrancar de nuevo la materia, pero vamos a arrancar pensando en otra zona, ¿sí? Y vamos a pensar cómo Egipto incide en la historia bíblica, como tierra, como región. Y hoy vamos a simplemente poner una base para entender la parte geográfica y algunas características de Egipto. Pero hoy en día hay bastante interés por Egipto. De hecho, lo ha habido por mucho tiempo. Egipto atrae el interés de los turistas y de los historiadores porque tiene algunas cosas únicas, algunas cosas asombrosas. Una de esas cosas son las pirámides, que es tal vez la razón por la que muchos lo conocemos. Y las pirámides son la única maravilla del mundo antiguo que sobrevive hasta el día de hoy. Y realmente es algo asombroso. Hay mucha especulación. ¿Serán los extraterrestres que construyeron las pirámides y no fueron los extraterrestres? Creo que parte de este debate es porque hay una idea instalada y es que hoy nosotros estamos en una era de mayor conocimiento y por eso pensamos en la gente antigua como más tonta, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos podrían haber construido esta clase de edificios? Y la verdad es que es todo lo opuesto. El mundo va deteriorándose, no va mejorando. Los verdaderos genios de la historia están hacia atrás. ¿Sí? Los padres de todas las ciencias, todo está hacia allá. Y los egipcios tienen una larga historia de avances de toda clase, ¿sí? Médicos, tecnológicos, en muchísimas áreas, ¿no es cierto?, los egipcios estaban adelante. Entonces, aunque no sabemos exactamente cómo se construyeron las pirámides, no fueron extraterrestres. Más bien la Biblia narra el inicio de la historia egipcia muy temprano en la historia, cuando los hijos de Noé salen del arca y se menciona que uno de los hijos de Noé, Cam, tuvo 5 hijos, 4 o 5 hijos. Y uno de estos hijos se llamaba Misraim. El nombre Misraim en español no te suena a nada, pero en hebreo es el mismo nombre para Egipto. Egipto en hebreo se dice Misraim. ¿Sí? Entonces, este es el descendiente que comenzó la historia en Egipto. Esto nos une a los egipcios étnicamente con los cananeos. Los egipcios y los cananeos son hermanos, muy atrás en la historia, ¿sí? Después se fueron subdividiendo las culturas y las razas, pero son parte de una misma familia étnica. Yo sé que vos te imaginás, en África todos son negros, fuera de África la gente no es negra. Ya vimos, ¿no es cierto?, que hay uno de los hijos de Cam que se va a llamar negro y que tal vez sea el primero con una piel más oscura de lo normal y que comenzó una línea larga. Pero los egipcios vos te los tenés que imaginar conectados culturalmente con los cananeos. Después de ahí, la historia bíblica no nos cuenta mucho de cómo creció esta civilización. Y la verdad es porque el propósito de la Biblia no es contarnos la historia del mundo. El propósito de la Biblia es contarnos la historia del plan de redención. Entonces, arranca Génesis 1 con la historia del mundo.
Pero después, Génesis va siendo como un gran embudo y que de alguna manera deja de lado al mundo entero y se enfoca en una sola persona, en Abraham. Y de ahí la línea de Abraham. Entonces, lo único que sabemos de Egipto, lo sabemos por la relación que Egipto tuvo con Israel. Si no fuese a ser por la relación con Israel, no sabríamos nada. ¿Por qué la Biblia no dice nada de los nativos americanos? Porque no es relevante para el plan de redención. Porque el único valor que tiene en las Escrituras hablar de un pueblo es por cómo Dios está desarrollando este plan de redención. Toda la historia humana tiene un solo hilo conductor, tiene un solo eje, que es Dios está trayendo salvación al Mesías, su reino. Todo gira en torno a ese gran propósito. Entonces la Biblia menciona a estos pueblos solamente en relación a este gran propósito. Y vamos a ver a Egipto aparecer bastante. Ustedes lo recuerdan. Las primeras veces que va a aparecer Egipto ahora como un pueblo, una nación, sería cuando Abraham, después de salir de Ur, llega a la tierra de Canaán y encuentra que hay hambre en la tierra. Entonces decide ir hacia Egipto mientras las cosas mejoran ahí en Canaán. Y esto nos habla un poquito acerca de las características de Egipto. ¿Por qué Abraham creía que en Egipto no iba a haber hambre? Porque Egipto no dependía de factores climáticos que cambiaban para su subsistencia. Entonces podía llover por años y no pasar nada. O sea, se mantenía cierta estabilidad, mucho más que en cualquier otro lugar. Entonces, Egipto tenía esta característica, vamos a ver por qué. Después vemos que este patrón de Abraham bajando a Egipto se va a repetir con sus hijos, con Isaac. Y después tenemos la historia de José, esa famosa historia de José siendo vendido a Egipto y después convirtiéndose en el príncipe de Egipto. También es una parte muy importante de la historia de redención. Y bueno, con eso comienza el tiempo de la esclavitud, y ahí es el tiempo que más conocemos a Egipto, o más pensamos en Egipto. Yo pregunto, ¿qué sabes de Egipto? Tal vez pienses en esa época, el tiempo en que Israel estuvo esclavo, Moisés, las plagas. Y de ahí, bueno, Israel va a salir de Egipto. Y uno pensaría, bueno, y ahí ya termina la historia de Egipto, pero no es así. La historia de Egipto sigue entrelazada con la historia bíblica. Yo me hice una mención, por ejemplo, cuando Josías era rey y él salió a pelear contra Faraón Necao y pierde, y hay una época en donde todo Israel está bajo el dominio egipcio. Y hubieron alianzas que Israel buscó con Egipto en su historia. Y finalmente, cuando Israel va a ser destruida por los babilonios, bueno, primero por los asirios en el 722, en el 586 los babilonios destruyen Jerusalén y se llevan cautivos a todos y destruyen todo. Antes de la destrucción, mucha gente de Israel escapó a Egipto y formaron una de las comunidades más grandes que había en el mundo de judíos, ahí en Egipto. Tanto así que cuando José escapa de Herodes, que quería matar a los niños, ¿a dónde va a buscar refugio? A Egipto. ¿Por qué se va a Egipto? Bueno, había una profecía que se iba a cumplir, pero en Egipto había una comunidad judía muy grande. Y entonces eso siguió así por siglos. Aún en la era de la iglesia, Egipto va a tener un lugar importante. Egipto va a ser una de las áreas más cristianizadas del segundo y tercer siglo y una de las zonas más influyentes para el cristianismo mundial, Egipto, ¿sí? El norte de Egipto. Así que Egipto es muy importante para la historia bíblica, no solamente por los 400 años de esclavitud, ¿sí? Entonces, sí, te digo esto porque a veces cuando estudiamos historia no nos resulta muy interesante
hasta que empezás a entender el valor que tiene. Solo memorizar datos y lugares y cosas no te va a servir de mucho, pero si vos entendés lo importante que es para entender las escrituras y entender el plan de redención, entonces ahí va a sonar un poco más importante para aprenderlo. Vamos a arrancar hablando acerca de las cualidades geográficas de Egipto. Sin duda, la cualidad geográfica más importante de Egipto es el río Nilo. Un historiador antiguo llamado Herodoto llamó a Egipto el regalo del Nilo. O sea, Egipto existe porque el Nilo lo permitió. Ya hablamos acerca de cómo las primeras ciudades crecieron al lado de grandes ríos. Ahí en Mesopotamia hablamos de las ciudades de Babilonia, de Nínive, ciudades legendarias, antiguas, que la Biblia menciona como las primeras y que la historia reconoce que fueron las primeras, arrancaron al lado de ríos. Y hay una razón para eso. Los ríos te dan la necesidad, te suplen la necesidad básica que tiene una persona, que es el agua, y a través del agua los cultivos y todo lo que los animales toman, y el agua es la vida, es esencial, ¿no? Así que acá hay otro río que va a ser muy importante, pero hay algunas características de este río que hay que tener en cuenta para entender a Egipto. Egipto es distinto a Mesopotamia. Una de las razones es por este río. El río Nilo, ahí yo les puse una fotito del río Nilo para mostrarles un detalle. No sé si en blanco y negro se alcanza a distinguir si lo imprimieron, si no en color se ve bien. El río Nilo se lo llama entonces, en Egipto, el regalo del Nilo, justamente por lo que ves en esa foto. El río Nilo es, se podría pensar, en el oasis más grande que hay en todo el mundo. Por oasis me refiero a que hay un gran desierto y en el medio de ese desierto hay un manchón verde. Y hay un manchón verde porque hay agua. Y el río Nilo es eso, es un manchón verde en el medio del desierto. De hecho, si vos buscás en Google una imagen satelital de Egipto, lo que vas a ver es una mancha marrón y una línea verde, ¿no es cierto?, que va avanzando así a través de todo ese recorrido. Porque es el único lugar donde hay algo donde se puede cultivar y trabajar la tierra. Este río, ustedes saben que David Livingstone, uno de sus proyectos fue descubrir la fuente del Nilo, de dónde viene el agua de este río. Este río era un río importante y este proyecto se volvió uno de los proyectos más importantes de la historia de la exploración en el mundo. Porque al final David Livingstone encontró el lago Victoria, ¿sí? Y a partir de ahí los ríos que caen sobre este lago y forman el comienzo del cauce de este gran río. Así que el Nilo tenía esta característica, es un río, el río más largo de todo el mundo, recorre 6.656 kilómetros. Si bien todo Egipto es una zona árida, un desierto, de donde viene este río no es una zona árida, es una zona tropical. Hay bosque, hay selva. Entonces, el agua cruza por ahí, pero viene arrastrando todos los nutrientes que trae desde la zona tropical. Entonces, todas las ramas y hojas y nutrientes que hay allá corren por el río Nilo y van quedando en el lecho del río y produciendo la fertilidad que de otra manera no habría en toda la región de Egipto. Menciona en el apunte las inundaciones. El río Nilo se inunda de manera cíclica todos los años
y es tan regular la forma en la que se inunda que marca las estaciones del año, la forma en la que el río crece o no. Cuando el río crece, entonces se desborda, y cuando baja, todo lo que trae de arriba queda todo en los bordes, y eso va haciendo que ahí al costado no haya arena mojada, sino que hay tierra fértil. Hay tierra fértil porque con el paso de los milenios, eso que el río fue dejando, formó tierra, ¿sí? Y es una tierra muy, muy fértil. Si uno hace un pozo más profundo, encuentra la arena allá abajo. Pero hay una capa de 3 metros de grosor que se formó con los sedimentos del río Nilo. Así que esta es una característica importante. Algo también para tener en cuenta, el río es navegable, excepto en 4 puntos, perdón, 6 puntos, en los que este canal se encuentra con una zona de piedras que las llaman cataratas. No son caídas como las cataratas de Iguazú, son solamente piedras que hay ahí, pero eso hace que ya no se pueda cruzar. Y eso marcaba una división natural entre regiones. Así que el río Nilo también sirve para explicar las divisiones políticas. Egipto no era una sola masa, Egipto estaba dividido en regiones. En algunos momentos de la historia todo estuvo bajo un mismo rey, en otros momentos no. Cada zona tenía su propia administración y sus propios gobernantes. Y también estas cataratas eran una frontera y cierta protección para ellos. La división más básica de Egipto, siguiendo también la forma en la que funciona el río, es dividir Egipto en Egipto alto e Egipto bajo. Hay un mapa ahí en la primera parte, si ustedes miran el mapita en su apunte, más o menos allá donde está el Cairo, se ve el avioncito. Este sería hoy la capital, esta es la ciudad más importante, pero históricamente la capital o el centro de operaciones de Egipto no estaba ahí en el norte, sino que estaba más al sur. Egipto Alto se conoce a toda la región donde tenés el río solito. Egipto Bajo es la punta, justo ahí antes de llegar al mar Mediterráneo, donde el río se divide en varios brazos y forma lo que se llama el delta del río Nilo. Este nombre delta viene en griego, la letra delta, en mayúscula, tiene la forma como si fuese de un triángulo. Entonces se usa esta palabra delta para hablar de lo que pasa con muchos ríos, acá tenemos en Argentina también, en donde se dividen en muchos brazos y hace que toda esa zona se vuelva una zona muy fértil, porque ahora no es solamente un cauce con los márgenes, sino que toda esta región está bien humedecida. Así que la zona más fértil que había en Egipto era la zona norte. Pero históricamente, las ciudades capitales del imperio, o de cuando Egipto era una potencia mundial, y los centros de operaciones no estaban ahí, sino que estaban más al sur. Así que hay otra cuestión. Hay algo también ahí que les muestro ya que están ahí en el mapita. Ven que a la derecha, bueno, a la izquierda, vos tenés el desierto del Sahara, ¿sí? O sea, es toda una zona que algún beduino, algún comerciante puede arreglárselas para cruzar. Pero es muy difícil que un ejército cruce. Y si un ejército está cruzando el desierto del Sahara, vos lo estás esperando del otro lado, ¿no es cierto? Y son pan comido, ¿no? No tienen fuerza, no tienen agua, están deshechos después de cruzar eso. Así que el desierto era una barrera natural
que mantenía a Egipto protegida de cualquier invasión desde el este. Desde el oeste, vos ves el Mar Rojo. El Mar Rojo entra como si fuese a ser un cauce, un canal, y forma ahí la península de Sinaí. Y el Mar Rojo no llegaba hasta el mar Mediterráneo. Hoy en día se ha hecho un canal que sí cruza hasta allá, pero en la antigüedad no había nada, entonces se podía cruzar por ahí arriba. Pero fíjate, para Egipto, lo único que tenía que hacer para protegerse de sus enemigos era cuidar ese punto. Así que muy temprano en la historia, Egipto construyó una protección ahí, que ustedes la estudiaron cuando vieron el mapita, ¿no? ¿Cómo se llama? La pared del príncipe. Era una pared, una protección para las invasiones que venían del oeste. Entonces, Egipto, por una cuestión natural, era una zona privilegiada. Tenía una protección que hacía que Egipto sea muy difícil de conquistar. Y de hecho, nunca fue conquistada Egipto en toda su historia. Todas las veces que cayeron reyes fue por desorden interno. Pero Egipto nunca fue conquistada hasta tiempos bíblicos avanzados, ¿sí? ¿Se acuerdan aún cuando Nabucodonosor peleó contra Faraón? Le ganó cuando pelearon afuera, pero cuando intentó entrar, no pudo entrar a Egipto. Entonces, destruir Egipto, conquistar Egipto, era como la misión imposible, ¿sí? Y cualquier general lo hubiese sabido. Así que Egipto, a diferencia de las demás zonas, creció como una cultura muy aislada. Si vos ibas a Mesopotamia, ahí en Mesopotamia había mucho intercambio de razas, intercambio de costumbres, en Canaán sin hablar, pero en Egipto había mucha estabilidad cultural, étnica. ¿Por qué no era una tierra de paso ni fue conquistada nunca? Entonces tenías esa otra característica. Algo más para que menciona ahí en el apunte, el tema de las enfermedades del río. El río era una gran ventaja para esto de poder tener esos cultivos. Pero también se volvió en un arma de dos filos. Imagínate un río de 5.000 kilómetros de largo, en donde todos los pueblos y las ciudades que hay en todo este país están construidas sobre el río. Así que cuando un granjero quiere ir a dar de comer, tomar agua a su ganado, ¿qué hace? Agarra todas las vaquitas, se las lleva y se meten todas las vaquitas adentro. No sé si viste las vaquitas alguna vez tomando agua dentro de un río, pero ahí levantan la cola, ¿no es cierto? Y hacen el pipí, el popó, mientras están tomando el agua, las vaquitas. Todas sucias, salen del río, ¿no? Del otro lado están las mujeres que llevaron la ropa de trabajo mugrienta de sus esposos al río, ¿no es cierto? Y la empiezan a meter ahí en el agua, la lavan. No había jabones tan como hoy, pero estaban ahí. Entonces vos lo usabas para bañarse. Al lado estaba la gente limpiando los pescados, ¿no? Entonces le cortaban la cabeza, tiraban las tripas, se empezaba a podrir el agua. Y eso por 5.000 kilómetros de distancia. Y ahí al lado venía un niño que lo mandaron a buscar agua para la casa, ¿no? Y juntaba el agüita y se la llevaba. Así que era la bendición de Egipto. Los dioses, había muchos dioses relacionados con el río Nilo, pero era también la maldición de Egipto. La edad promedio en Egipto era significativamente más corta, la expectativa de vida, que en otras regiones. Los historiadores calculan que la edad promedio era de entre 30 y 35 años, la expectativa de vida. Y morían por toda clase de enfermedades. Te puedes imaginar de dónde venían estas enfermedades, ¿no? Relacionadas con el río Nilo, no solamente las enfermedades. Por ejemplo, mira, todo lo que vos lees en las 10 plagas de Egipto, todas esas eran cosas que los egipcios sufrían constantemente. Sufrían ganado que se le moría, sufrían
¿cómo se llama? Ronchas en la piel, sufrían ratones, eh, moscas, todo lo que te imaginás, ¿no es cierto?, que estaban las 10 plagas, todo eso lo sufrían. La diferencia con las 10 plagas es la intensificación de esas muertes y esas plagas y la predicción que se decía, bueno, ahora va a venir esto. Y venía inmediatamente. Pero fuera de eso, todas esas cosas de Egipto las conocía muy bien, porque eran las cosas que sufrían por causa del río. Una de las formas en las que saben la expectativa de vida es porque tenemos muchas tumbas que se encontraron de egipcios, las momias, las famosas momias, ¿no? Entonces cuando van y estudian las momias, esta es toda gente joven. Y los faraones era toda gente joven. Entonces cuando un faraón llegaba al poder, a los 20 años, tenía que apurarse porque le tomaba 15, 20 años construir la pirámide. Y no le iba a dar tiempo, él moría antes de que se te termine la pirámide. Entonces vos tenés, por ejemplo, una pirámide que arranca así y termina así. Y lo que se cree es que murió rápido, demasiado temprano el faraón, entonces había que terminar la pirámide como sea. Y la terminaron para meter a este hombre ahí al final. O se le acabó el presupuesto, ¿no es cierto? La nueva administración dijo, no hay plata. Y le cortaron la pirámide al faraón anterior. Pero la cuestión, ¿no es cierto?, era que los faraones morían muy jóvenes. Hay una escena muy gráfica de este hecho. ¿Se acuerdan cuando José manda a llamar a toda su familia que se muden para Egipto? Y llegan y José le presenta a su papá a Faraón. Y la primera pregunta que le hace Faraón es, ¿cuántos años tenés? Era asombroso para Faraón ver a este hombre que creo que para esta época tenía 140 años, 130 años, algo así. Entonces le dice Jacob, pocos han sido los años y malos los que de tu siervo. Pero esto era asombroso para Faraón, ver a este patriarca, a este hombre tan avanzado en edad. En Egipto no había hombres de gran edad. Otra de las cosas ahí llamativas también de Egipto es, hoy, bueno, ustedes reconocen la plantita que está ahí en la fotito, que es la planta de papiro, la usamos nosotros para decorar. Pero en el tiempo bíblico, el papiro se convirtió en una revolución tecnológica que hizo una diferencia muy grande en el mundo de esa época. Y fue porque, ¿se acuerdan que en Mesopotamia la forma de escritura se llamaba cuneiforme? Se usaba este punzón para marcar las tablitas. Ahora, si vos querías escribir cosas muy extensas, esto era poco práctico. Era mucho peso, mucho volumen. No se podían llevar cosas de un lugar a otro. De hecho, en la película que les mandé a ver, en un momento el edicto que habían firmado para que lo tiren a Daniel al pozo, ¿en qué formato lo tenían? Era una piedra así gigante, bueno, en realidad una tabla de arcilla así gigante, donde tenían anotado ese edicto. Imagínate si para decir solamente lo que vos tenés acá en una porción chiquita de tu Biblia, tenían que tener semejante tablota, no era nada práctico. ¿Cómo se hacían documentos más largos? Necesitabas un camión, ¿no? Un carro gigante cargado de tablitas. Entonces, el descubrimiento del papiro fue revolucionario. Porque, y se cree, lo menciono porque se cree que en Egipto es donde se empezó a usar. Ahí en el Nilo crece esta planta que la agarraban, la molían, la deshacían, la mezclaban con otros productos, otras resinas. Entonces, bueno, después quedaba como una pasta y la ponían sobre una superficie plana, imagínense que sería este púlpito, y la estiraban todo y la dejaban secar al sol. Entonces, cuando se secaba, después la levantaban y del lado de abajo quedaba lisita porque seguía la forma, ¿no es cierto?, de la base donde la apoyaron.
Entonces la daban vuelta y con colorantes y con puntas más finas, ahora podían escribir. Y wow, esto fue tremendo, revolucionario. Y por siglos el papiro fue el método de escritura en el mundo entero. Ahí en Israel, al norte, hay una ciudad que ustedes memorizaron también su nombre, que se llama Biblos. ¿Sí? Y esta ciudad se llama así porque, bueno, este es otro nombre para esta planta, para el papiro que se llamaba Bublos. Y esta ciudad aparentemente se convirtió en la principal exportadora mundial de papiro y terminó entonces, bueno, no sabemos si la ciudad le dio el nombre al elemento o el elemento le dio el nombre a la ciudad, pero sí, esto se desparramó por todo el mundo. Entonces, bueno, ahí Egipto tiene estas características. Bueno, creo que esto es todo lo que pensaba que podamos estudiar esta mañana sobre estas cualidades. De nuevo, resalto este hecho que les vengo mencionando en cada clase. El Señor es soberano sobre toda la historia y Egipto no es el regalo del Nilo, el Egipto es el diseño de Dios. Dios preparó a la nación de Egipto para poder cumplir un propósito. Y uno de los propósitos, mirá Génesis capítulo 15. Vamos a terminar con este. Dios formó a la nación de Egipto para que sirva para el plan de redención. ¿De qué manera? En Génesis 15 tenemos el pacto de Dios con Abraham, la promesa del hijo que iba a venir. Y versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. De repente Dios le dice a Abraham que tenía que partir estos animales y esperar que él venga para hacer este pacto. Mientras está esperando, Abraham se queda dormido. Y mientras duerme, él siente mucho temor, una oscuridad. Inmediatamente Dios va a hablar y va a decir, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Los descendientes de Abraham, Dios le había dicho hasta ahora a Abraham que él iba a ser una gran nación, le iba a dar esta tierra y le iba a bendecir, iba a maldecir a los que le maldijeren, bendecir a los que le bendijeren. Así que todo parecía muy lindo. Y ahora le dice a Abraham, quiero que sepas algo más. Por 400 años tu descendencia va a estar en otra región. 400 años es mucho tiempo, ¿no? Pensá en nuestra impaciencia cuando Dios no hace las cosas en nuestra agenda, en nuestro tiempo. Mira, si Dios te hace promesa y te dice, sí, pero hay que esperar 400 años para que te lo dé. Y Abraham, escucha esto, 400 años van a estar sus descendientes ahí y van a ser oprimidos por Dios, por esta nación. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Dios va a usar a la nación donde van a estar esclavos para mostrar su poder, juzgándoles, y después para llenarlos de las riquezas que Él les quiere dar. Y tú vendrás en paz a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Toda la nación de los descendientes de Abraham van a volver a Canaán, donde está viviendo ahora Abraham. Y mirá este detalle, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Tal vez se te pasó por alto este detalle, pero cuando vos pensás en esos 400 años de Israel en Egipto, ¿qué propósito tenía? Para el israelita que estaba ahí al final sufriendo bajo Faraón, no había ningún propósito, estamos solo sufriendo.
Pero Dios había creado la nación de Egipto. Dios había planeado que ellos estén ahí 400 años y les iba a sacar con toda la riqueza. Pero el propósito era este. En estos 400 años, la zona de Canaán iba a avanzar en corrupción, en depravación. Y Dios quería darle a Israel la zona de Canaán. Pero uno no puede entrar a una región y matar a todos y quedarse con su tierra, ¿no? Eso sería algo totalmente inmoral. Pero Israel no iba a entrar y matar a todos para quedarse con su tierra. Lo que debió pasar es que Dios iba a castigar a los cananeos por su idolatría y perversión, destruyéndoles completamente. E Israel iba a ser su herramienta para destruir a los cananeos. Entonces era necesario que Israel esté 400 años en otro lugar. ¿Y a qué lugar Dios lo va a mandar? A Israel. Dios lo va a mandar a vivir en una de las zonas más fértiles de todo el mundo y más segura y más protegida, en donde Israel iba a poder crecer y desarrollarse como nación y multiplicarse grandemente. Y en este pueblo poderoso y rico que Dios también había bendecido, Dios iba a agarrar y darle todas las riquezas de este pueblo a la nación de Israel para prepararles para que ellos puedan adorarle a Él y poder ir a la tierra de Canaán con los bolsillos llenos de todas las riquezas de Egipto, para que ellos puedan cumplir ahí el plan que Dios tenía para ellos. Y aunque hablamos de los 400 años de esclavitud, Israel no estuvo 400 años esclavo en Egipto. Tuvo casi todo ese tiempo beneficiado en Egipto, privilegiado en Egipto, bendecido en Egipto. Al final de todo ese tiempo, se levantó un rey que no conocía a José, y este rey fue el que empezó a poner presión para que Israel salga de Egipto. En esos últimos años, Israel empezó a sufrir y empezó a clamar a Dios. Y Dios responde la oración y cumple la profecía. Egipto fue creada por Dios para los propósitos de Israel. ¿Vos entendés eso? Dios creó Egipto para que Israel pueda recibir lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Vos te das cuenta que todos los países de este mundo existen por causa del pueblo de Dios? Existen por lo que Dios está haciendo en nosotros y para nosotros. Todo gira alrededor de este eje. Nosotros estamos en el centro del escenario. Dios está edificando su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. El Señor va a cumplir todos sus planes, ¿sí? Así que bueno, vamos a parar ahí. ¿Preguntas o comentarios? Para sumar. Dale, Seba. Una de las formas como Dios usó a Israel para que Egipto lo conozcan a Dios, ¿no? Y tenía muchas evidencias, porque ellos hicieron dioses conforme a lo que ellos veían. Y hicieron dioses del Nilo, hicieron un dios Ra, pero Dios demostró que Él era el único Dios haciendo todo esto, evidenciando las 10 plagas que Él tenía el control. Sí. Y cómo vemos que hoy Egipto es alcanzada por Cristo. ¿Cómo lo vemos? Eso es. Hoy Egipto es parte de toda una región que fue conquistada por los árabes y la religión musulmana. Y entonces, como parte de toda esa región, es hostil al Evangelio. Hay una iglesia, hay creyentes ahí, o sea, una iglesia me refiero, la iglesia está ahí y hay creyentes predicando, pero es una minoría muy pequeña. Entonces, como la mayor parte del norte de África, es peligroso aún dar testimonio de Cristo allá. Pero claro, los propósitos de Dios para Egipto no terminaron. Egipto está también en la profecía bíblica del fin de los tiempos. Así que la nación de Egipto, aunque hoy no tiene mucha relevancia política, tiene una historia
y tiene un lugar aún en los propósitos de Dios que va a llegar hasta el final de los tiempos. Entonces Egipto va a seguir hasta el fin de los tiempos, hasta que Dios cumpla su plan en ellos. Y sí, Israel cuando estuvo ahí en Egipto fue una luz y dio testimonio del Dios verdadero. Y lo vemos en que cuando salen, mucha gente que no eran judíos salieron con ellos también. Y esta era gente de otros pueblos. Puedo suponer que también había egipcios que salieron con ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, terminemos entonces. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la historia y hacerlo, Señor, de esta manera. Hacerlo como hermanos y bajo la autoridad de tu palabra. Tú eres, Señor, un Dios poderoso y soberano y diriges todas las cosas para el bien de los que te aman. Y te agradecemos, Señor, porque también estás obrando en medio nuestro y podemos, Señor, descansar en ti. Y obra, Señor, en nuestro corazón para que podamos ver eso cuando estemos cargados, cuando estemos desanimados, cuando vengan las pruebas y dificultades. Señor, ayúdanos a ver al Dios Todopoderoso que reina. Y te agradecemos por la iglesia. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestro tiempo. Y, Señor, sabemos que tú vas a edificar la iglesia y vas a terminar esa obra y nos gozamos en eso. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a ser fieles, a seguir adelante con esta tarea de edificar tu iglesia para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.